Buenos días chicos, tengan todos ustedes salón nivel 3. Hoy vamos a ver el tema de magnitudes proporcionales. Bueno, es un tema sencillo, es un tema corto, es un tema fácil de poder entender. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir, que puede cambiar, que puede tener una variación. Por ejemplo, distancia, altura, volumen, tamaño, presión, temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y cuando nosotros comparamos dos magnitudes, en esa relación existen o se clasifican de dos maneras: directamente proporcional e inversamente proporcional. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambos aumentan o disminuyen una cierta o una determinada constante. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, a mayor cantidad de área que tú piensas pintar en un salón, en tu casa, en el jardín, vas a necesitar más horas o menos horas. Más horas, ¿cierto? ¿Sí? A mayor cantidad, ¿no?, de trabajo, se necesita mayor cantidad de horas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Y la otra magnitud que podemos hablar es la inversamente proporcional. ¿Cuándo se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales? Cuando una magnitud aumenta y la otra, ¿qué hace? Disminuye. Por ejemplo, vamos a imaginar que terminando la cuarentena, ¿sí? Todos estamos emocionados, hasta yo he soñado que un pollo me está correteando, ¿no? Un pollo frito. Entonces yo me voy a la pollería y digo, señor, ¿cuánto está el cuarto de pollo? ¿O cuánto está el pollo? Entonces de repente me dice, wow, vamos a imaginar, ¿no?, 25, 30, 40 soles. Entonces yo digo, a mayor precio, ¿tú compras más o menos cantidad? Menos cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, viendo ya esa pequeña parte, esa pequeña teoría que no es nada complicada, vamos a ir de frente a los ejercicios de tu libro, ¿ya? Entonces, dice la pregunta número 8. Se sabe que el precio de un diamante varía proporcionalmente con el cuadrado de su peso. Si un diamante se divide en dos partes que son entre sí como 2:3, ¿sí?, se ocasiona una pérdida de 1176 soles. ¿Qué pérdida se ocasiona si dicho diamante se divide en dos partes que son entre sí como 3:4? A ver, mira, cuando a mí me dicen proporcionalmente y no me especifican a cuál se refieren, si es directa o inversa, cuando me dicen proporcional es directamente proporcional, ¿correcto? Entonces, decimos, ¿no? La forma general dice el precio, vamos a ponerlo por aquí, el precio del diamante, ¿correcto? Dice que varía directamente proporcional al cuadrado de su peso. Entonces, acá sería peso elevado al cuadrado. Muy bien. Me dice, si un diamante se divide en dos partes que son entre sí como 2:3. Ojo, mira, yo no conozco el diamante completo, ¿sí?, tiene un precio, vamos a llamarle PX, ¿ok? Ese es el precio, no lo conozco. El peso. ¿Qué sucede? El diamante se divide, se rompe, se cayó y se partió en la proporción de 2:3. O sea, 2:3. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la suma de pesos, ¿cuánto es? 5. Y eso está elevado al cuadrado. ¿Correcto? ¿Por qué al cuadrado? ¿Porque se me antoja? No. Porque el problema me está diciendo que el peso lo elevo al cuadrado. Entonces lo elevo al cuadrado y lo elevo al cuadrado. Nosotros ya habíamos visto el tema anterior de proporcionalidad. No sé si recordamos. Una proporción decimos que precio 1 o precio 2 sobre la suma, ¿aquí cuánto es? 4 más 9, ¿correcto? Y ese es igual a un precio total que es 25. Y no sé si recordarán jóvenes el tema anterior, que esto lo igualamos a una constante, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto
¿Cuánto me vale el precio de ese diamante? 25K. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplica. De igual manera, aquí ¿cuánto sale, jovencitos? La suma de los nuevos precios, la suma de ambos precios me sale 13 en el denominador. Pero lo igualo a una constante K, entonces esto sería 13K. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Si el precio del diamante es 25 y el nuevo precio de ambos diamantes es 13K, entonces yo te pregunto, ¿se está generando una pérdida o no? Claro que sí. ¿Cuánto es la pérdida, jóvenes? Muy bien lo dijiste, es 12K. Pero según dato del problema, me dice que se está perdiendo 1176. 1176. Por ende, si te está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividir. Entonces, ¿cuánto me vale, jovencitos lindos? 98. Profe, ¿ahí terminó el ejercicio? No. ¿Sabes por qué? Porque el ejercicio te dice lo siguiente. ¿Qué pérdida se ocasiona si dicho diamante se divide en dos partes que son entre sí como 3:4? Ajá. A ver, habíamos dicho que el precio, ahora yo conozco el precio. ¿Cuánto es el precio? 25, vamos a ponerlo por aquí, 25 por 98. ¿Correcto? ¿Sí? Yo no conozco los precios o los nuevos precios, precio 1 y precio 2, no los conozco. Pero lo que sí sé es que son las nuevas divisiones, como 3:4. Entonces ahí lo pongo como 3 y ahí lo pongo como 4. Ahora, análogamente, acá lo puse 5. ¿Por qué? Porque era 2 más 3. Entonces aquí lo pondré 3 más 4, ¿cuánto es? 7. Pero ojo, esto está elevado al cuadrado. Eso lo elevo al cuadrado. Bien. Ahora, vamos a colocarlo aquí. 25 por 98 sobre 49, precio 1 más precio 2. ¿Aquí cuánto sale, jóvenes, por favor? Muy bien, acá me está saliendo 25. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, es operar. 49ava 1, 49ava 2. 25 por 2 es 50. Y precio 1 más precio 2, ¿cuánto es? 1200. 5 por 5, 25. 1200. ¿Correcto? ¿Sí? El nuevo precio sería 1250. Pero la pregunta es, ¿qué pérdida se ocasiona? La pérdida inicial, perdón, el precio inicial es 25 por 98, ¿cierto? Y el nuevo precio es 1250. Si yo resto ambas cantidades, me está saliendo una pérdida total de 1200. ¿Sí? Seguimos al siguiente ejercicio, pregunta número 5, y dice así. La fuerza de atracción gravitacional F entre dos cuerpos de masa M1 y M2 separados por una distancia D es directamente proporcional a M1 y a M2 e inversamente proporcional a D al cuadrado. ¿A cuánto debe aumentar la distancia para que la fuerza se duplique? Si M1 se triplica y M2 se sextuplica. A ver, mira. Vamos a ver lo siguiente. Te dice así. Vamos a construir la forma general, ¿correcto? Y me está diciendo, la fuerza gravitacional F, que no lo conozco, ahí está, F, dice que es directamente proporcional a M1 y M2. O sea, a M1 y a M2. Recuerda que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales se dividen, ¿correcto? ¿Sí? Y también me dice que es inversamente proporcional. Y si es inversamente proporcional, jóvenes, se multiplica. Perfecto.
¿A cuánto debe aumentar la distancia? Ajá, ¿a cuánto debe aumentar la distancia? No lo conozco, pero tú me dirás, ah, pero si está elevado al cuadrado. Muy bien, está elevado al cuadrado. Para que la fuerza se duplique, ajá, ya no es F, ahora ¿cuánto es? 2F. Muy bien. Se triplique, M1 se triplica, ajá, M1 se triplica y M2 se sextuplica, M2 se sextuplica. Muy bien. Ahora, jóvenes, lo que vamos a hacer es simplificar. Si nosotros simplificamos, muchachos, si nosotros simplificamos, decimos así: M1 con M1 se va, M2 con M2 también se va, F con F se va. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué más estaría yendo? Ajá, mitad, mitad. ¿Cuánto es la mitad, jóvenes? 3. ¿Y 3 por 3 cuánto es? 9. Tú lo pasas a multiplicar, sería 9d al cuadrado es igual a ¿quién? A d más 1, perdón, d más x al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, este jovencito sería un 3d al cuadrado. ¿Y ese es igual a quién? A d más x al cuadrado. Si tú te das cuenta, muchachos, se elimina. Entonces, ¿cuánto me vale x? 2d. ¿Cierto? ¿Sí? Porque debería ser 3d. Ya tengo d, 2d. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la pregunta? Pregunta 5 me dice: ¿a cuánto debe aumentar? X. Y x se tiene que duplicar la distancia. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Ya? Aquí hay que tener un poquito de cuidado en la pregunta 6. Dice así: las magnitudes A, B y C que intervienen en un fenómeno varían de la siguiente forma. Cuando C permanece constante. Cuando C permanece constante. ¿Ya? Hay que tener cuidado aquí. Te dan esos valores, ¿no? Cuadro de valor. Y cuando B permanece constante. Cuando B permanece constante. Jóvenes, en este ejercicio, ahí en tu libro decía 31, ¿correcto? No debe ser 31, ¿ya? Debe ser 3. Ahora, mira, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que encontrar una relación, una constante. Y esa constante, pues, ese resultado tiene que ser igual a todos. Por ejemplo, a ver, ¿qué tienen en común 3, 24, 81, 192? Muy bien, tiene tercia. ¿Correcto? Mira, si tú le sacas la tercia, te queda 1. Si tú sacas la tercia, te queda 8. Si tú sacas la tercia, te queda 27. Si tú sacas la tercia, ¿cuánto te sale acá? A ver. 60. Muy bien, 64. Ahora, tú dirás, ya, está bien, profe. Ahora, ¿qué hago? Mira, ¿qué tienen en común 1, 8, 27 y 64? Raíz cúbica. La raíz cúbica de 1, ¿cuánto es? 1. La raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? 2. La raíz cúbica de 27, ¿cuánto es? 3. Y la raíz cúbica de 64, ¿cuánto es? 4. Y si te das cuenta, 1 por 72, 72. La raíz cúbica, ¿cuánto era? 2 por 36, 72. La raíz cúbica, ¿cuánto era? 3 por 24, 72. ¿Te diste cuenta? Ya se formó la constante. Entonces, si nosotros decimos que la constante ya es 72, entonces decimos lo siguiente, presta atención. ¿Cómo era? Al valor de A, al número A que hicimos primero, le dividimos entre 3, ¿cierto? Y luego le sacamos, ¿qué cosa? La raíz cúbica. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí?
Y al final lo hemos multiplicado por ¿cuánto? Por b. ¿Hasta ahí está muy bien? ¿Sí? Mira, primero le hemos sacado, le hemos dividido entre 3, lo dividimos, perdón, lo sacamos la raíz cúbica y por último lo multiplicamos a b y le hemos sacado la constante. Ahora vamos a ver con b. Mira, tenemos 3, 6, 9 y 12. Y acá tenemos 18, 72, 162 y 288. Ahora, mira, yo te pregunto, ¿qué pasaría si a este jovencito yo lo elevo al cuadrado? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. 9 al cuadrado, ¿cuánto es? 81. Creo que ya te diste cuenta y ese es bueno. Mira, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9 entre 18, ¿cuánto es? 1/2. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Entre 72, ¿cuánto es? 1/2. 9 al cuadrado, ¿cuánto es? 81. Entre 162, 1/2. Entonces nosotros decimos así, que a al cuadrado, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre c. Ahora, tú dirás, profe, pero ahora yo tengo que relacionar, ¿sí? Tienes que relacionar ambos. ¿Cómo lo hago? Ajá. Acá viene un asunto, mira. Acá viene un pequeño asunto. La teoría dice lo siguiente. Si a este componente tú lo elevas al cubo, a él también lo elevas al cubo. ¿Correcto? Elévalo al cubo, jóvenes, por favor. ¿Sí? O si no, hazlo de manera rápida. ¿Cómo se subía? Él es raíz cúbica. Ya, sí, ya me estás diciendo, ya lo sé. Si él es raíz cúbica y quiero convertirlo a a al cuadrado, lo elevo a la sexta. Muy bien. Entonces saldría a la cuánto? A al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sobre cuánto? 3 al cuadrado, que es 9, ¿cierto? ¿Y quién sería él? B a la sexta. ¿Correcto o no? ¿Sí? Entonces mira lo que estoy haciendo, ¿ah? Mira lo que estoy haciendo. A este jovencito, yo lo elevé a la sexta. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ya? Yo lo elevé a la sexta. Entonces a él también lo estoy elevando a la sexta. ¿Correcto? Ahora, date cuenta de algo. Tú tienes al cuadrado, ¿y esto es sobre cuánto? Sobre c. Entonces, nosotros decimos en forma general, al cuadrado por b a la sexta, ¿correcto? ¿Sí? Sobre 9, ¿por cuánto? Por c. ¿Sí? Y lo único que nos queda, jóvenes, es reemplazar. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los datos para poder reemplazar? Dice así, ¿no? Cuando a vale 4, entonces reemplazamos 4 al cuadrado por. Cuando b vale 9, 9 a la sexta sobre. Y c vale 16. Chicos, como la 9, el número 9 es una constante, se elimina. ¿Sí? Y c, ¿cuánto me valdría? C me vale 16. Correcto. Vamos al otro. Calcular A. Ahí está. Calcular A. Cuando b vale 3. O sea, esto saldría 3 a la sexta. Y c valdría 4. Ya en tu casita tú lo desarrollas y A vale 54. ¿Correcto? ¿Sí? A vale 54. Muy bien. En la pregunta número 1 me dice lo siguiente. Si se sabe que la magnitud m es directamente proporcional al cuadrado de la magnitud n e inversamente proporcional al cuadrado de la magnitud p, tenemos que nosotros formar primero esto, la forma general, ¿correcto? Dice, m es directamente proporcional, chicos, m es directamente proporcional al cuadrado de la magnitud n. Al cuadrado de la magnitud n, ¿correcto?
e inversamente proporcional a la magnitud P. Inversamente proporcional al cubo. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me dice, inicialmente se evalúan sus valores y se obtuvo que M toma el valor de 18. Entonces, nosotros decimos así, M toma el valor de 18. ¿Correcto? N toma el valor de 3. N toma el valor de 3. 3 al cuadrado. ¿Sí? Y P toma el valor de 2. Entonces acá sería 2 al cubo. Muy bien. ¿Cuál será el valor que tome la magnitud N? Yo no conozco cuánto será el valor que toma la magnitud N. ¿Sí? Cuando M toma el valor de 25. M toma el valor de 25. Y P se reduce a la mitad. Como P inicialmente era 2 y ahora se reduce a la mitad, muy bien. Y para culminar, chicos, nos pide calcular cuál será el valor de N. Entonces tú ya lo haces en casita y N vale 1,25.